Ya hablamos de un concepto de presión que aplica para sólidos, pero también aplica para líquidos. Vamos a ver entonces lo que decíamos desde un principio, la hidrostática, líquidos en reposo. La palabra hidrostática está dividida en dos: hidros, agua, estática, reposo, agua en reposo. Pero como ya vimos que el agua se toma como patrón común, pues de hecho hidrostática son líquidos en reposo. Se generaliza. Y entonces decimos que es la parte de la física que estudia las propiedades de los fluidos en reposo. Aunque aquí nada más dijera agua en reposo. Bueno, entonces vamos a ver fluidos en reposo. Ya vimos que los fluidos son líquidos y gases. Nosotros vamos a estudiar nada más líquidos. Entonces la presión hidrostática, PE, pero ya con una H ya recordaremos que es hidroestática. Dice que es la presión ejercida por los fluidos que se encuentran en reposo. Todo fluido ejerce presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Aquí estoy suponiendo un cilindro donde yo le puedo echar agua y entonces al llenarse va a haber presión sobre las paredes. Una alberca es otro, lo llenamos de agua, ahí está el agua en reposo, ahí vamos a estudiar la presión hidrostática. Dice, consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos un recipiente como se observa en la figura, un cilindro. A continuación lo llenamos de un cierto líquido. Imagínense agua para que no nos confundamos mucho ahorita. Para conocer la presión que ejerce sobre la pared inferior, o sea, sobre esta área, hacemos el uso de la siguiente fórmula, de la fórmula general de presión, fuerza entre área. Pero ahora vamos a ver cuál es la fuerza. Dice, en este caso la fuerza aplicada es el peso del líquido. ¿Cuánto pesa el líquido? Y para conocer este peso, necesitamos saber el peso específico de ese líquido, que podemos obtener mediante tablas de valores de los fluidos. Como les he dicho, lo pueden ver en internet o buscar un libro de física donde tengan valores de pesos específicos. Y decimos, el peso específico es el peso entre el volumen, por lo que el peso va a ser, este volumen está dividiendo, pasa multiplicando al peso específico. Peso igual a peso específico por volumen. Ahora, sabiendo que ese peso es la fuerza que está ejerciendo, entonces decimos que la fuerza es el peso específico por el volumen. Y el volumen de un cilindro es el área por su altura. Entonces sustituimos aquí. Presión es igual a fuerza. Pero fuerza es peso específico por volumen. Y volumen es área por altura. Peso específico por volumen es área por altura. Y esto dividido entre el área. Aquí está, dividido entre el área. ¿Qué pasa aquí entonces? Que la presión es peso específico, área con área se va y me queda peso específico por altura. Y entonces decimos que esta es la presión hidrostática, la presión debida a un líquido en reposo. Presión hidrostática o manométrica. Y es igual al peso específico del líquido por la altura aquí, de aquí a acá. Sobre esta, ¿qué altura de líquido tiene encima? Ahí es lo que tenemos. Entonces decimos que la presión que ejerce un líquido que está en reposo es igual al valor de su peso específico por aquí una altura. Pero fíjense, aquí estamos midiendo de aquí para abajo, desde donde está el líquido a donde está el área. Entonces más bien es la profundidad. Esa altura va a ser una profundidad. Profundidad a la que se mide la presión. Entonces la presión hidrostática me va a quedar en newton metro cuadrado, porque es peso específico en newton metro cúbico multiplicado por la profundidad a la que medimos la presión, que es por metro. Este metro se va con uno de estos, me queda newton metro cuadrado, que son pascales también, ya lo habíamos visto. Entonces, un líquido en reposo ejerce una presión
que depende del peso específico del líquido y de la profundidad a la que estemos midiendo la presión. Ahora, si tomamos la densidad del líquido y recordemos que la fórmula del peso específico es esta, acuérdense, peso específico es densidad por gravedad, el peso, la presión hidrostática será densidad de la sustancia por gravedad por la profundidad. Aquí tenemos presión hidrostática en función de la densidad de la sustancia y aquí presión hidrostática en función del peso específico de la sustancia. El valor que se obtiene es exactamente el mismo. Dice, observemos que en la fórmula de presión de un líquido en reposo solo influye el peso específico del líquido y la profundidad. Esto indica que no depende nada de la superficie o área de contacto, como en el caso del bloque. En el bloque veíamos en un sólido que si la área aumenta, la presión disminuye. Si el área disminuye, la presión aumenta. Y estamos viendo que aquí en los líquidos las áreas no importan. Ahora consideremos otro ejemplo entonces. Tenemos dos recipientes con las siguientes características. Uno muy delgadito, otro muy grandote. Yo le echo agua aquí y le echo agua aquí. Y les digo, calcúlenme la presión que está acá, en el fondo de cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues van a tener la misma profundidad. La misma profundidad. El mismo peso específico porque es agua. Diferente área de contacto. Este es un área muy pequeña, pero este es un área muy grande. Pero dice que la presión es la misma. ¿Por qué dice que la presión es la misma? Porque dice que nada más depende de la densidad por gravedad, que es peso específico, por la profundidad. El área ya no importa. Carambas. En base a lo anterior, tendrán la misma presión en el fondo porque ambos recipientes están llenos con el mismo líquido y tienen igual profundidad o altura. Eso es muy importante. De los temas de presión que hemos visto hasta el momento, es muy importante resaltar el hecho de que la presión ejercida por o sobre un cuerpo sólido es de suma importancia el área, como lo vimos hace un poco, sobre la que actúa la fuerza, ya que con una misma fuerza la presión aumenta si el área disminuye o la presión disminuye si el área aumenta. Sin embargo, la presión que ejerce un líquido en reposo es independiente del área sobre la que actúa y solo depende de la altura o profundidad a la que se mide la presión. A mayor profundidad se tiene mayor presión. Y entonces, abusados. Debemos de ver las presiones de un líquido son diferentes a las presiones de un sólido. Continuamos con nuestros apuntes. Llegamos al concepto de presión atmosférica. Aquí nos dice, todos sabemos que la atmósfera terrestre ejerce una cierta presión sobre todos los objetos o cuerpos que habitan en ella, obviamente, la cual puede pasar inadvertida para nosotros, puesto que siempre nos hemos desenvuelto en este ambiente atmosférico. ¿A qué se está refiriendo esto de la presión atmosférica? Bueno, vamos a ver esto. Esta es la Tierra y sabemos que tenemos una atmósfera encima de ella que la cubre. Aquí, bueno, pues se puede dar hasta temas especiales para ver las capas de la atmósfera, cómo están constituidas y demás, cómo se llaman, etcétera. Pero aquí lo que a nosotros nos interesa ver es que esta atmósfera, toda esta atmósfera de aquí que actúa sobre la Tierra, son capas de aire, gases, partículas, alguien diría smog, humos, etcétera. Todo lo que tenemos aquí encima de la Tierra tiene un peso, aunque sea aire, como vimos en unos ejemplos. Pudimos calcular la masa del aire. Y si tenemos la masa del aire, pues podemos calcular su peso. Entonces, todo este aire, gases que están aquí, esa es la atmósfera. Y tiene que ejercer una presión porque hay un peso, una fuerza sobre las áreas. Ahí hay una presión. Entonces,
mucha gente dice, pero yo no siento ninguna presión sobre de mí. Tan así es que hubo un tiempo en que alguien decía, no, eso de presión atmosférica no existe. Entonces aquí vamos a ver cómo Evangelista Torricelli, allá por los años de 1643, elaboró un experimento que pudo comprobar la existencia de la presión atmosférica. Este experimento está explicado en estas pequeñas figuras, porque nos dice que tomó un tubo de vidrio abierto en un extremo y lo llenó completamente de mercurio. Luego, tapándolo con un dedo en el extremo abierto, invirtió el tubo y lo sumergió en un recipiente también lleno de mercurio. Se esperaba que al destapar el extremo inferior del tubo, el mercurio descendiera totalmente y se nivelara con el del recipiente, pero eso no sucedió. El mercurio descendió, por ejemplo, dice que tiene 80 centímetros, pero se detuvo a una altura de 70 centímetros, o sea, 760 milímetros. ¿Y? Arriba del nivel del mercurio del recipiente. Torricelli concluyó que esto se debía a la presión atmosférica y que equivalía a 760 milímetros de mercurio, y que al actuar sobre la superficie del mercurio del recipiente equilibra la columna de mercurio de 76 centímetros. ¿Qué es lo que le está diciendo Torricelli? Primero quiero decirles que yo no lo vi, no encuentro, no he encontrado ningún sustento para lo que voy a decir, pero me imagino que Torricelli empezó a hacer este experimento con líquidos, a lo mejor agua, aceite. ¿Y qué pasaba? A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si nos tuviéramos este tubito fuera de agua y lo pusiéramos aquí con agua? Pues que se va a vaciar, o que no va a salir. ¿Qué va a pasar? Aquí les voy a dejar que ustedes hagan ese pequeño experimento. Y ahorita les explico qué es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo probó con varios líquidos, pero él llegó a el mercurio sí descendía, pero es que el mercurio tiene una densidad 13.6 veces mayor que el agua. ¿Qué pasa entonces? A ver, vamos a analizar esto. Cuando él lo voltea y suelta aquí, él dice, como está abierto esto, aquí encima hay una presión atmosférica. Entonces, este tubo está bajando el líquido. Pero llega un momento en que esta presión, como ya vimos en un líquido, nada más depende de la profundidad, o sea, de esta altura. Hay un momento en que aquí empezó a bajar, fíjense, empezó aquí y empezó a bajar, y aquí se detuvo. Quiso decir que esta presión que ejerce los 776 centímetros de mercurio, 760 milímetros, se equilibró con la presión que está soportando aquí la superficie. Hagan de cuenta que esta presión agarra y trata de subir el líquido para arriba. Aquí, ¡pum! Entonces se equilibra. Entonces dijo, esta presión es igualita a la presión que está ejerciendo toda la atmósfera sobre esta área de este recipiente. Esa área está empujando a este mercurio para abajo y tratándolo de hacer subir, pero se equilibra con esta presión que está tratando de hacerlo bajar. Entonces él dijo que esa presión atmosférica equivalía a la presión que ejerce esos 760 milímetros de mercurio. Y entonces la presión que ejerce la columna de aire atmosférico de decenas de kilómetros de altura es igual a la presión que ejerce una columna de 76 centímetros de mercurio. Presión atmosférica, dicen, es igual a la que ejerce 700 milímetros de mercurio, 76 centímetros de mercurio, o 760 torricellis, así le llamaron. Eso es una atmósfera. Esta presión es medida a nivel del mar, puesto que si el mismo experimento se realiza en una montaña, se encontrará
que el valor de la presión atmosférica será menor que la medida a nivel del mar. O sea, va variando un poquito, pero no varía demasiado, pero sí hay variaciones. Ahora veamos otro ejemplo. Si cambiamos el líquido de mercurio con el agua, la altura de la columna sería igual a 13.6 veces mayor que la del mercurio. Es decir, una atmósfera sería casi 10.3 metros columna de agua. Esto ya les dice que cuando yo pedí que hicieran el experimento, si ustedes meten una botellita de agua en una tina de agua, verán que no sale. No sale el agua. Para que salga necesitaría tener 10.3 metros columna de agua. Ahora, tomando la densidad del mercurio, que equivale a 13.600 kilogramos metro cúbico, entonces una atmósfera es igual a 101.292.8 pascales, con G igual a 9.8 metros por segundo, y entonces una atmósfera es 101.396 pascales, con G igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Se acostumbra a tomar un valor de una atmósfera 101.300 pascales. ¿Cómo se sacó esto? Pues utilizando la fórmula de presión igual a densidad por gravedad por altura. ¿Qué densidad? Pues la del mercurio, 13.600. ¿Qué gravedad? 9.8 nos dio este valor. Con 9.81 nos da este otro valor. Aquí está, perdón. Este valor con G 9.8 y este valor con 9.81. Y la altura, ¿cuál altura? Pues 760 milímetros convertidos a metros, obviamente. Y entonces nos da esto. Si utilizamos un valor de G de 9.8, tenemos un valor, 9.8 tenemos otro valor. Entonces, se acostumbró a tomarlo y cerrarlo. Ni este, ni este. 101.300 pascales. Esa es la presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar. Ya dijimos que si estamos en una montaña, o como por ejemplo en la Ciudad de México, que tiene bastante altura sobre el nivel del mar, pues no llega a 101.000, a lo mejor anda en 100.000 pascales. Entonces, pero nosotros vamos a trabajar con este valor considerando que es la presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar, 101.300 pascales. Esa es una presión tremenda. Sin embargo, pues no la sentimos, decimos nosotros. Una persona o un extraterrestre que llegara aquí y no estuviera acostumbrado a esta presión, sentiría una presión tremenda. Esta presión es prácticamente, si la transformáramos al sistema MKS, o una combinación de unidades, esto equivale a tener una presión de 1 kilogramo fuerza por cada centímetro cuadrado. O sea, 1 centímetro para acá, 1 centímetro para acá, 1 centímetro para acá. Este centímetro cuadrado está recibiendo una fuerza de 1 kilogramo fuerza, o sea, 9.8 newtons. Es muy grande esta presión. Dice aquí otra forma de observar el efecto de la presión atmosférica es juntar dos hemisferios y luego hacer un vacío en ellos. Los hemisferios no podrían separarse fácilmente debido a la presión atmosférica, como en el experimento de los hemisferios de Magdeburgo realizado por Otto von Guericke el 8 de mayo de 1654, en el que se necesitaron 16 caballos de tiro, 8 caballos por lado, para separar dos semiesferas de 37 centímetros de diámetro. El aire ejerce una presión aproximada de 1 kilogramo fuerza 9.8 newton por cada centímetro cuadrado. Eso es lo que les acaba de decir hace un rato. La superficie del circuito tiene 1060 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la presión sobre cada hemisferio será mayor a 1000 kilogramos, o sea, una tonelada, 9.800 newtons. Así que al tirar 8 caballos tuvo que tirarse con una fuerza de 1 tonelada para poder contrarrestar la presión del aire exterior. Aquí no se va a ver muy bien, pero voy a tratar de explicarles. El aire
ejerce presión aquí, pero cuando el aire existe adentro, también tiene presión hacia afuera, para todos lados. Como les dijimos hace un rato en los postulados, que iba a ser muy importante que la presión siempre es perpendicular a la superficie que lo contiene. Entonces, cuando se permite que entre aire aquí, hay presión para adentro y hay presión para afuera. Entonces, está en el medio ambiente, esta persona jala para acá y se separan fácilmente. Pero cuando le sacan el aire ahí adentro, se crea un vacío, entonces ya nada más hay presión de afuera. Ya adentro no hay aire, ya no hay una presión hacia afuera, simplemente hay presión hacia adentro. Y esa es la presión atmosférica. Y eso es lo que vieron, 1 tonelada. Entonces, este hombre y este hombre, pues no, jamás lo van a poder separar. Aquí tuvieron que separarlo con varios caballos. Esa es la presión atmosférica. Bueno, una vez que conocemos eso, podemos hablar de la presión absoluta. Ya hemos visto que un líquido en reposo provoca una cierta presión hidrostática y además de esta existe una presión atmosférica sobre ella, que depende de la altura sobre el nivel del mar en que se encuentra. Podemos concluir que en un punto cualquiera de un líquido tendremos una presión absoluta, es decir, vamos a ver a qué le vamos a llamar presión absoluta. Consideremos un líquido que se encuentra dentro de un recipiente, como se muestra en la figura siguiente, y estamos interesados en conocer la presión que se tiene en el punto B, que se encuentra a una distancia h del nivel del líquido. Aquí está el punto B. Y que está del nivel del líquido a una profundidad h. Recordando que la fórmula de presión hidrostática es ρg por h, aquí ρ es la densidad del líquido, gravedad por la profundidad a la que estamos midiendo. A esa presión hay que sumarle la presión atmosférica, esta que vimos hace un ratito. 101.300 pascales, si es que está a nivel del mar. Entonces dice, la presión en el punto B va a ser la presión atmosférica, que si está a nivel del mar será ese valor, que si está en un lugar que no sea el nivel del mar, puede variar un poquito, más la presión manométrica o hidrostática. Esta. Entonces la presión atmosférica más ρ de líquido, densidad de líquido, gravedad por profundidad. Y nos dice que la presión absoluta entonces es la presión atmosférica más la presión hidrostática. Esta presión hidrostática muchas veces también se le conoce como manométrica, porque existe un aparato para medir la presión en líquidos que se llama manómetro. Entonces dice, ¿cuánto te da el manómetro? Ah, pues me dio una presión manométrica de tanto. Y esta es una ecuación fundamental de la hidrostática. Vamos a los postulados generales de la hidrostática. Los siguientes postulados se aplican a los líquidos en reposo. 1. La superficie de un líquido en reposo es plana y horizontal siempre. Aunque tenga cierta inclinación, siempre será horizontal. Existe presión en todos los puntos dentro del líquido, porque es presión, densidad, tiene densidad, gravedad por profundidad. Aquí, a esta profundidad, este punto tendrá la misma presión que este punto, y la misma presión que este punto, porque están a la misma profundidad. En el fondo, tendrán la misma presión, porque están a la misma profundidad. 4. La fuerza debida a la presión es siempre perpendicular a las paredes del recipiente que contiene el líquido. Aquí se puso una jeringa de Pascal, se le aplicó una presión y el líquido empezó a salir y toda la presión salía siempre en igual magnitud. Ahora nos dice que en punto 5, que las columnas de alturas desiguales pueden producir presiones iguales. Eso es obvio. Dice, en la siguiente figura observamos que tenemos dos sustancias diferentes. Substancia A en azul y substancia B en verde con diferentes alturas, HA y HB.
Como la presión en el punto donde se unen las sustancias es igual, es decir, aquí en este punto. Fíjense aquí, se echan los líquidos y se equilibran y quedan de esta manera. Vamos a ver qué pasa aquí. La presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Aquí lo estamos viendo acá, A y B. Esto es, la presión es densidad en A por gravedad por altura en A igual a densidad en el punto B por la gravedad HB, en este punto. Entonces me queda, aquí gravedad y gravedad se va, que la densidad de A por la altura de A es igual a la densidad de B por la altura en B. Vean, densidad por altura. Esto significa que las alturas están en relación inversa de sus densidades. A mayor densidad, menor altura. ¿Quién tiene menor altura? B. Eso quiere decir que este líquido es más denso. Este tiene mayor altura. A quiere decir que es menos denso. Son inversamente proporcionales. Número 6. En un sistema de vasos comunicantes, si se llena con un mismo líquido, este alcanza la misma altura en los diversos recipientes, independientemente de su forma. Nota, un sistema de vasos comunicantes son dos o más recipientes comunicados por la parte inferior. Aquí se está viendo, estos son vasos comunicantes. Esto es un cilindro, este es un cilindro más pequeño. Esto, pues no sé cómo llamarles, es un triángulo aquí. Aquí tiene una parte circular, una parte cuadrada, diferentes formas. Pero, si le echamos líquidos, todos llegarán siempre al mismo nivel. Y bueno, pasamos entonces ya a problemas donde vamos a resolver presiones, densidades, etc. Vamos a ver entonces. Dice aquí, problemas para resolver en clase. Decimos que es el problema número 5 porque ya resolvimos en otros videos algunos anteriores. Dice, inciso A, calcula la presión hidrostática, o sea, la presión que ejerce el líquido, y la presión absoluta que se ejerce a una profundidad de 1200 metros sobre el nivel del mar. A una profundidad de 1200, o sea, del nivel del mar, una profundidad de 1200. Si este es el nivel del mar, estamos hasta acá abajo, 1200 metros. E inciso B, si esta profundidad se encuentra un metal con un área de 10 centímetros cuadrados, calcula la fuerza ejercida por el agua sobre este metal. Me dicen, 1.03 es la densidad relativa del agua de mar. Oye, ¿cómo? Pues sí es agua también. No, pero el agua de mar tiene sales y tiene otra cosa que hace que su densidad relativa sea un poquito, su densidad absoluta sea un poquito mayor, un 3% mayor que la densidad del agua dulce a 4 grados Celsius. Entonces me dan su densidad relativa. Y me piden calcular la presión hidrostática. Pues entonces yo empiezo a buscar mis fórmulas de allá arriba y veo que la presión hidrostática es la densidad de la sustancia, en este caso agua de mar, por la aceleración debida a la gravedad, por la profundidad a la que la voy a medir, o sea, a 1200 metros. Entonces, para yo calcular la presión hidrostática necesito la densidad de la sustancia. Y aquí lo único que me dan es su densidad relativa. Pues me voy a buscar mis fórmulas y veo que la densidad relativa de una sustancia es su densidad absoluta entre la densidad del agua. Yo quiero la densidad de la sustancia, o sea, del agua de mar. Bueno, pues la despejo y esta densidad del agua pasa multiplicando aquí y me dice que la densidad de la sustancia, en este caso densidad del agua de mar, es densidad relativa de ella por la densidad absoluta del agua. Sustituyo valores. Densidad de la sustancia, 1.03 es lo que me dijeron. Es un número, acuérdense. La densidad relativa es un número. ¿Qué tanto más grande o qué tanto más pequeño es con respecto a la densidad del agua dulce? Multiplicada por la densidad del agua, 1000 kilogramos. Entonces me dice que hago esta operación y me queda 1030 kilogramos por metro cúbico. Ya tengo la densidad del agua de mar. Fíjense. La densidad del agua dulce es 1000 kilogramos. Estas son 1030 kilogramos por metro cúbico.
Bueno, con esto ya podemos calcular la presión hidrostática con esta fórmula. Densidad de la sustancia, 1030, por gravedad, 9.8, por la profundidad, 1200. Hago toda esta operación y me da 12.112.800 pascales. ¿Qué son los pascales? Newton por metro cuadrado. Aquí, ¿cómo llegamos a estos pascales? A ver, kilogramo, esto aquí, se me fue. Nada más, kilogramo metro segundo cuadrado es newton. Entonces estos son newton sobre metro cúbico. Y este metro, con este metro cúbico, se cancela este y aquí el cúbico me queda en cuadrado. Entonces me queda newton metro cuadrado, que son pascales. Y la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión hidrostática. Presión absoluta, atmosférica más hidrostática. La absoluta atmosférica, la que vimos hace un rato, 101.300 pascales, más la que acabo de calcular, hidrostática, 12.112.800 pascales. Entonces esto me da 12.214.100 pascales. Ahora me dicen en el inciso B, si a esta profundidad se encuentra un metal con un área de 10 centímetros cuadrados, calcula la fuerza que se ejerce sobre él. Bueno, pues ya tengo toda la presión que se está ejerciendo a esa profundidad. Y la fórmula de la presión es fuerza entre área. Despejando la fuerza nos queda presión por área. Esta presión que teníamos en pascales, que son newton por metro cuadrado, por una área. A ver aquí, ¿qué pasó con el área? Nada más me dicen que es un área de 10 centímetros cuadrados. Bueno, pues saben que lo convertí a metros cuadrados. Les pido, por favor, porque esto ya hemos hecho ejercicios, que ustedes hagan su regla de 3 para que transformen esto. Y entonces aquí metro cuadrado con metro cuadrado se va y me queda 12.214.1 newtons, que son los valores que teníamos acá. Vuelvo a insistir, ya no quise hacer aquí la transformación de los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Les pido que ustedes lo recuerden, vuelvan a ejercitar esas conversiones. Ahora dice aquí, un recipiente de 80 centímetros de altura se llena con aceite de densidad relativa 0.91, inciso B con agua, inciso C, mercurio de densidad relativa 13.6. Vimos que el mercurio es 13.6 veces más denso que el agua. Calcula la presión hidrostática en el fondo del recipiente en cada caso y la fuerza que resiste el fondo del recipiente si tiene un radio interior de 15 centímetros. Bueno, pues otra vez me dan densidad relativa, 0.91. Para calcular presiones no me sirve la densidad relativa. Esto nada más me lo dan para que yo pueda calcular la densidad de la sustancia. Como vimos ya en estos ejemplos, aquí, de estas fórmulas despejamos la densidad. Entonces ya no lo voy a estar repitiendo. Ya vimos que la densidad de la sustancia es densidad relativa de la sustancia por el agua. Densidad relativa 0.91, densidad del agua 1000 kilogramos metro cúbico. Hago la operación, me da 910 kilogramos metro cúbico. Entonces ahora sí, con esta densidad absoluta del aceite, puedo calcular la presión. Densidad absoluta, gravedad por altura. 910, 9.8 y la profundidad de 0.8 metros, que son 80 centímetros. Hago la operación y me da 7.134.4 pascales. Otra vez, kilogramo metro segundo cuadrado es newton sobre metro cúbico. Este metro con este metro cúbico se va, queda newton metro cuadrado, pascales. Y la fuerza, así como lo hicimos en el otro caso, es presión por área. El área es la de un círculo, área pi por radio al cuadrado. Nos dicen que tiene un radio de 15 centímetros, lo convierto a metros, pi por radio al cuadrado me da esta área. Entonces ya tengo la presión que acabo de calcular por esta área, me da 503.69. Y los otros incisos pues son iguales. Nada más que en el inciso B me dicen que es agua.
ahí no me dan densidad relativa, porque el agua es el líquido que tomamos como base o patrón y ya debemos de saber su valor de densidad absoluta. 1000 kilogramos, G 9.8, profundidad 0.8. 7840 pascales. La fuerza, igual, presión por área, la misma área, nada más que la presión aquí es diferente, 553.5 newtons. Y en el inciso C, vamos a ver, mercurio. Híjole, el mercurio es muy denso. La densidad de esa sustancia, que es mercurio, es su densidad relativa, 13.6 por densidad del agua, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Ahora sí, con la densidad de la sustancia, la densidad absoluta, puedo calcular la presión, igual que lo he hecho aquí. Densidad absoluta 13.600, gravedad 9.8, altura 0.80. Esto me da 106.624 pascales. Y la fuerza, 106.624 newtons por el área. Por la misma área me da 7.527.65 newtons. Estos metros cuadrados con estos metros cuadrados se van. Y finalmente me dice que un cilindro de cobre que tiene una densidad relativa de 8.94 y 40 centímetros de diámetro por 90 centímetros de altura se desea colocar sobre una superficie que soporta una presión máxima de 70.000 pascales sin romperse. Demuestra si es seguro o no colocarlo sobre esa superficie. O sea, la pregunta es, ¿lo puedo colocar sin que se rompa? Esto estoy diciendo que la respuesta es por el alumno. Entonces se los dejo que lo analicen. Vean, es un cilindro de cobre, o sea, es un sólido. Y vimos cómo se calculan las presiones en sólidos. Pero, ¿podrá calcularse también como si fuera un líquido? Quiero que lo analicen y me lo vean por el alumno. Aquí dejamos este video, seguimos en contacto. Hasta pronto.